¿Qué tal? Vamos a ver ejemplos de curvas polares. Como primer ejemplo vamos a trazar la gráfica de una ecuación polar r igual a 2 más 2 coseno del ángulo. Solución. Con el apoyo de una calculadora, la cual debe estar en modo radianes y una hoja polar, se evalúa la ecuación polar en los ángulos que aparecen en la hoja polar. Se traza cada valor evaluado de la ecuación como un punto en el plano polar y luego se unen los puntos mediante una línea y se obtiene la gráfica polar. Entonces, tenemos aquí el plano polar o hoja polar y usamos la calculadora. Entonces, primero la calculadora la ponemos en modo radian. Y ahora colocamos la función 2 más coseno del ángulo vamos a empezar por el ángulo 0 igual a ver, bien, la función es 2 más 2 coseno del ángulo. Entonces, el valor de la ecuación polar en 2 más 2 coseno de 0 es 4. Entonces, nos ubicamos en el plano polar en la línea 0. Y a partir del origen del centro de la hoja polar vamos a contar 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí vamos a colocar un punto que está marcado en azul. Nota, si hubiera sido el resultado menos 4, en lugar de sumar hacia acá, sería en sentido contrario. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y acá se colocaría el punto. Ahora, vamos a evaluar el valor de la ecuación polar en el siguiente valor del ángulo. Pi doceavo. Y nos da el valor de 3.93. Entonces, en la línea pi doceavo a partir del origen vamos a contar 3.93. 1, 2, 3 y casi en el 4 colocamos el punto en azul. Y ahí tenemos 3.93. Ahora evaluamos en pi sexto. Nos da un valor de 3.73. Entonces en la línea pi sexto, a partir del origen contamos 1, 2, 3.73, aproximadamente donde está el punto en azul. Otra vez notemos que si hubiera sido menos 3.73, en la línea pi sexto hubiera sido en sentido contrario, contar menos 3.73. Bien, así continuamos evaluando en pi cuarto, pi tercio, 5 doceavo de pi y vamos ubicando los puntos. Y así continuamos hasta evaluar
en cada ángulo del plano polar, colocando los puntos encontrados. Y así hasta llegar a 0 nuevamente, que llega el punto donde inició. Ya que tenemos todos los puntos trazados, unimos los puntos y lo que obtenemos finalmente es la gráfica de la ecuación polar. Vemos que esta curva polar tiene la forma de un corazón, al cual se le llama cardioide. Y así es como se obtienen las curvas polares. Ejemplo 2. Calcular el área de la región delimitada por la cardioide R igual a 2 más 2 coseno del ángulo. Es decir, la región sombreada dentro de la cardioide, se quiere obtener la medida de esa área. Para eso vamos a aplicar el teorema 3.11, la cual es que para obtener el área de una curva polar es la integral definida de AB de un medio de la ecuación polar al cuadrado. Utilizando esta fórmula, entonces área es igual a la integral de 0 a 2pi, ya que la cardioide se obtiene al evaluar desde 0 hasta 2pi de un medio de la ecuación polar, que es 2 más 2 coseno del ángulo al cuadrado con respecto del ángulo. Se desarrolla el binomio al cuadrado, 2 al cuadrado 4 más 2 veces 2 por 2, 4 por 2 8 coseno del ángulo, más 2 al cuadrado es 4 coseno cuadrado del ángulo. Podemos aquí dividir entre 2 cada término para simplificar. 4 entre 2, 2, 8 entre 2, 4, 4 entre 2, 2, teniendo la integral simplificada. Para que se pueda integrar de forma directa, vamos a buscar una propiedad que nos permita cambiar coseno al cuadrado por otra equivalente y de más fácil integración. Por las propiedades trigonométricas se tiene que coseno al cuadrado del ángulo es igual a un medio de 1 más coseno de 2 veces el ángulo. Cambiando coseno al cuadrado del ángulo por su equivalente de la propiedad, se sustituye y se simplifica. 2 por un medio, 1. 2 por un medio de coseno quedaría coseno de 2 veces el ángulo. Sumando 2 más 1, 3. Y entonces la integral sería integral de 0 a 2pi de 3 más 4 coseno del ángulo más coseno de 2 veces el ángulo con respecto al ángulo. Al integrar, la integral de 3 es 3 el ángulo más 4, la integral de coseno del ángulo es seno del ángulo, más la integral de coseno de dos ángulos es un medio de seno de dos ángulos, a evaluar de 0 a 2pi. Ahora se evalúa toda la expresión en 2pi, 3 2pi más 4 seno de 2pi más un medio seno de 2pi. Notemos 2 por 2, 4pi. Menos, evaluamos la misma expresión pero en 0. 3 por 0 más 4 seno de 0 más un medio seno de 0. Al usar la calculadora, 3 por 2, 6pi. Seno de 2pi es 0 por 4, 0. Seno de 4pi
0 por 1/2, 0. Menos 3 por 0, 0. Menos 4 seno de 0, 0 por 4, 0. Y así también el último término, 0. Quedando entonces que el área sombreada dentro de la cardioide es igual a 6 unidades cuadradas. Ejemplo 3. Calcular el área de la región que se encuentra dentro de la cardioide R igual a 2 más coseno del ángulo y fuera de la circunferencia R igual a 3. Solución: se va a aplicar el teorema 13.12, la cual es una integral definida. Bien, aquí dice que es calcular el área de la región que se encuentra dentro de la cardioide y fuera de la circunferencia. Al graficar las dos curvas polares se tiene lo siguiente: la cardioide y la circunferencia de radio 3. El área sombreada es el área que queda por un lado dentro de la cardioide y por otro lado fuera de la cardioide. Entonces se pide buscar el área de esa área sombreada. Entonces área sería igual a, siguiendo la fórmula, 1/2 de la integral de AB de la función f del ángulo al cuadrado menos la función g del ángulo al cuadrado. Primero hay que encontrar los límites de integración a y b. Estos límites se obtienen al ver que en la gráfica de las dos curvas donde se intersectan, vemos por un lado que el punto de intersección de las dos curvas aquí, en un lado está pi tercio. El otro punto de intersección, el cual estoy mostrando, está acá en 5 tercios de pi. Pero si contamos en el sentido contrario, en el sentido de las manecillas, sería 0 menos pi doceavo aquí, menos pi sexto en este punto, menos pi cuarto y finalmente menos pi tercio. Este punto de aquí, contado desde 0 en el sentido de las manecillas del reloj, sería menos pi tercio, el punto donde se intersectan las dos curvas. Entonces A sería, el área sería 1/2 la integral de menos pi tercio a pi tercio. La función f que se va a colocar primero es aquella función, de acuerdo al teorema, la f que se va a colocar aquí es aquella curva polar cuyos valores son mayores o igual que la otra curva. Y como notamos en las gráficas las dos curvas, vemos que la curva que tiene mayores valores, vemos aquí que la que tiene mayores valores es la cardioide. Veamos que este punto aquí está en el 5 y el de la circunferencia está en 3. A ver, no, está en 4 la cardioide y la circunferencia en 3. Vemos que estos valores son mayores, los de la cardioide, que los de la circunferencia con respecto al área sombreada. Por lo tanto, f va a ser la cardioide. Entonces colocamos como f la cardioide, que es 2 más 2 coseno del ángulo al cuadrado, menos la de la circunferencia, que es 3 al cuadrado. Desarrollando el binomio al cuadrado tenemos 4 más 8 coseno del ángulo más 4 coseno cuadrado del ángulo, 3 al cuadrado, 9. Simplificando, 4 menos 9 menos 5. Usando nuevamente la
da trigonométrica de que coseno al cuadrado del ángulo es 1/2 de 1 más coseno de 2 ángulos. Para obtener la integral de forma más directa se tiene que 8 coseno del ángulo, 4 por 1/2 es 2, más 2 coseno de 2 ángulos menos 5. Simplificando, 2 menos 5 menos 3. Aquí entonces sería la integral de pi tercio a pi tercio. Ahora procedemos a integrar. La integral de 8 coseno del ángulo es 8 seno del ángulo. La integral de coseno 2 ángulos es 1/2 de seno de 2 ángulos, pero 1/2 por 2 es 1, quedando solamente seno de 2 ángulos. Menos 3, la integral sería menos 3 ángulo. A evaluar de menos pi tercio a pi tercio. Se procede a evaluar la expresión primero en pi tercio y luego en menos pi tercio, quedando 1/2 8 seno de pi tercio más seno de 2 por pi tercio menos 3 pi tercio. Menos, ahora evaluar la misma expresión en menos pi tercio. Al evaluar cada uno de estos valores en la calculadora se tiene que 8 seno de pi tercio es la raíz de 3 entre 2. Y así se van generando los demás valores. Simplificando se tiene lo siguiente. Agrupamos los términos semejantes. Aquí con respecto a la raíz de 3 entre 2 hay 8 más 1, 9. Más 8 aquí, más 1 acá. Tendríamos 18 entre 2 por raíz de 3 entre 2. Luego, menos 3 pi entre 3. Menos por menos más por menos menos. Menos 6 pi entre 2 por 3. Simplificando tenemos 18 entre 2, 9, raíz de 3 entre 2. 6 entre 2 por 3 que es 6, queda pi. Desarrollando esta operación queda que aproximadamente el área es de 4.65. Fin del ejemplo. Ejemplo 4. Calcular la longitud de la cardioide R igual a 1 más coseno del ángulo. Se quiere calcular cuánto mide la longitud de esta curva. Solución aplicando el teorema 13.13. Aprovechando la simetría de la cardioide de la parte superior con la parte inferior sobre el eje X, vamos a tener que la longitud, que es igual a la integral de AB de la raíz cuadrada de f del ángulo al cuadrado más f' del ángulo al cuadrado, quedaría, aprovechando nuevamente la simetría de la cardioide, tomamos la parte superior y el resultado lo multiplicamos por 2. La parte superior se obtiene la integral de 0 a pi, y al multiplicar por 2 ya tenemos la longitud completa. Raíz cuadrada de 1 más coseno del ángulo al cuadrado más la derivada de 1 más coseno del ángulo
al cuadrado. Tenemos entonces que la derivada de 1, 0. La derivada de coseno menos seno al cuadrado. Al desarrollar el binomio al cuadrado 1 más 2 por 1 por coseno del ángulo más coseno cuadrado del ángulo menos seno del ángulo al cuadrado es más seno cuadrado del ángulo, por una propiedad ya vista de que coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo es igual a 1, lo sustituimos, quedando entonces que 1 más 1 sería 2. Tenemos entonces que 2 integral de 0 a pi raíz cuadrada de 2 más 2 coseno del ángulo. El 2 por ser factor común se factoriza, quedando entonces 2 integral 0 a pi. Por una propiedad de los radicales, el 2 puede salir como la raíz de 2 por la raíz cuadrada de 1 más coseno del ángulo. Teniendo 2 raíz de 2, usando una propiedad trigonométrica de que 1 más coseno del ángulo es 2 coseno cuadrado de 1/2 del ángulo, lo sustituimos, quedando la simplificación como raíz de 2. Raíz con coseno cuadrado se elimina el cuadrado y queda coseno de 1/2 del ángulo. Simplificando tenemos que raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por 2, 4. Integral 0 a pi coseno de 1/2 del ángulo. Al usar la integral tenemos 4. La integral de coseno es seno de 1/2 del ángulo, que sería 2 seno de 1/2 del ángulo a evaluar de 0 a pi. Teniendo entonces que 4 por 2, 8 seno 1/2 del ángulo a evaluar de 0 a pi. Evaluamos la expresión primero en pi y luego en 0, teniendo que seno de 1/2 de pi es 1 por 8, 8. Seno de 1/2 de 0, 0. Por lo tanto queda que la longitud de la cardioide es igual a 8. Notemos que si hubiera tomado los límites de integración de 0 a 2pi, la simplificación que se está mostrando aquí al eliminar la raíz del cuadrado no fuera posible, no sería válido. Bien, terminamos así con los ejemplos.